Estamos con el tema Principio de Dolores, basado en el Evangelio de San Mateo, capítulo 4. Yo les había sugerido la vez pasada que hicieran un trayecto en casa, estudiar detalladamente capítulo 24 y 25 de Mateo. Y luego de que lo han leído bien, sacar cuántas profecías hay en esos dos capítulos que el Señor Jesucristo menciona. Les advierto que debe ser un trabajo minucioso, con mucha paciencia y ojalá hasta con lupa, porque no son 10, ni 15, ni 20, son muchas las profecías que Jesucristo menciona que van a comenzar a manifestarse. Principio de dolores. Estudiamos el término principio de dolores. Ese término lo usó el Señor Jesucristo en el mismo capítulo 24, verso 8. Y después lo usó Juan escribiendo Apocalipsis, capítulo 20, verso 11. Juicios de Dios. Luego los apóstoles, cuando hablan con el Señor, Mateo 24, 1 y 2, le hablan de señales. Más tarde, el apóstol Pablo, refiriéndose a lo mismo, en Romanos 8, 23, dice gemidos. Y después, David, en el Salmo 18, verso 5, habla de los dolores de la muerte. Es decir, principio de dolores equivale a juicios de Dios, señales, gemidos, dolores de la muerte. Con estas aclaraciones, continuamos con el tema. Sacamos una especie de cuadros para tener una idea más clarita de lo que Jesús nos está diciendo con principio de dolores. Se nos habla de pestes, diversas maneras y formas de pestes, epidemias, pandemias, sufrimientos que azotarán a la humanidad, desconocidas para todos, inclusive para la misma ciencia. Y cuando la ciencia y la razón llegan a su nivel de expresión, sin resultados positivos, contundentes, es cuando se debe dar lugar a todo ese potencial que llamamos fe. Hebreos capítulo 11 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. El otro cuadro tiene que ver con hambres, crisis de alimentos en diferentes lugares del planeta en forma simultánea. Yo recuerdo que hace muchos años, una de las repúblicas del África, llamada el Congo, pidió auxilio al mundo porque había una crisis de hambre que estaba matando a mucha gente. Estados Unidos dice, les voy a dar una ayuda inmediata. 35 millones en aquella época de dólares. Y alguien dijo, el Congo tiene 35 millones de habitantes. Estados Unidos está regalando 35 millones de dólares, $1 por habitante. ¿Qué podrá resolver? Se hizo la pregunta, ¿qué podrá resolver? Estados Unidos les dijo, les damos este dinero para que construyan puentes, carreteras, medios de comunicación de los
pueblos para que las gentes puedan traer y sacar sus productos y venderlos. Ustedes pueden apreciar en esas figuras que están viendo, desde luego, ustedes pueden apreciar en esas figuras que están viendo en la pantalla de lo que es o cómo se expresa esas crisis de hambre, ver esos niños sufriendo y muriendo de hambre. Pero saben una cosa, la crisis de hambre que nos está hablando el Señor Jesucristo en Mateo 24 nos está diciendo que son hambres no localizadas como el caso de la República del Congo, del África, sino que son hambres que saltan en diferentes lugares del mundo en forma simultánea. Entonces las naciones poderosas, las que se llaman potencias, tendrán que ver cómo hacen, porque tendrán que ayudar a muchas naciones que estarán bajo crisis de hambre. Es un problema global, no es localizado en ningún país, en alguna nación, es global. Son muchas las naciones que van a sufrir esa crisis de hambre en forma simultánea. Por esa razón, cuando hablamos de hambres, debemos poner mucha atención. Otro de los cuadros que tenemos aquí es problemas climáticos, como decir, fuertes vientos, huracanes, inundaciones, sequías, ciclones, temblores, terremotos locales, calentamiento global y muchas otras cosas. Acabamos de presenciar por medio de noticias y de cuadros el famoso incendio en California. Destrozos tales. Pues imagínense cómo será esta crisis de los problemas climáticos, que yo diría que aunque las potencias tengan recursos en cantidad, se van a quedar impresionados porque se van a agotar todos sus recursos y los problemas continuarán. Y también otro de los cuadros que nos presenta Mateo 24 es que en los cielos habrá estruendos y presenta la figura de relámpagos, desprendimientos de estrellas, el sol y la luna se oscurecerán y va a suceder algo tan impactante. Sigue diciendo el texto, el encono, la furia, la traición, la hipocresía es más dañino que a la iglesia que la misma persecución. Vamos al versículo 3, que nos ayuda a pensar en estas cosas. Los pensadores judíos intencionalmente asociaban la venida del Señor con la consumación del siglo, una manera de intimidar al pueblo y todo con el fin de llevar falsas expectativas a los gobernantes.
Jesús ignora a esos falsos maestros. Más luego veremos por qué. Verso 4. Pero sí responde a los 12 hombres. Jesús les quiere tener bien informados en la realidad. Y es que la verdad se asienta mientras la curiosidad muere en la ignorancia. Los falsos maestros eran tan falsos y tan expertos en buscar problemas que ellos mismos provocaban sublevaciones contra el gobierno romano. Y cuando Roma mandaba a las autoridades a poner orden, los falsos maestros salían al frente diciendo, son los cristianos los que provocan esto. Entonces los cristianos eran castigados severamente por las autoridades de Roma. Versículo 5. Vosotros, Jesús le dice a los discípulos, seguidme a mí y no os dejéis engañar. Este capítulo 24, en diferentes 3 oportunidades, el Señor Jesucristo señala lo daño o lo dañino que es el engaño. Y para engañar hay que ser astuto, hay que ser malicioso, hay que ser traicionero, hay que ser hipócrita para engañar. Y los falsos maestros eran astutos, eran traicioneros, eran hipócritas, porque habían convertido el arte de engañar en una arma poderosa contra los cristianos. Cuando Jesús le está hablando a sus discípulos y les dice, vosotros seguidme a mí y no os dejéis engañar. En otras palabras dice, no se presten para ser engañados. Pablo dice, no busquen a los que engañan. No tengan amistad con los engañadores. Y Juan, en una de sus cartas dice, ni aun los recibáis en casa, ni les digáis bienvenidos, porque son traicioneros, son hipócritas, son maldosos, aun y cuando tengan una preparación académica envidiable. Usan todos sus recursos para engañar. Y Jesús usa en 3 o 4 veces esta advertencia en su capítulo 24 de Mateo. Josefo, en el verso 6, en su comentario sobre las guerras, cuando les dice Jesús, y habrá guerras y rumores de guerras, el Señor Jesucristo no se está refiriendo a guerras de orden internacional y mucho menos de orden global. Se está refiriendo a las guerras internas en Roma. Roma se convierte en una nación que tenía guerras todos los días. Todos los días. Aquello era algo terrible. Y cuando no había guerras, el mismo gobierno las buscaba, las provocaba. Y como los falsos maestros sabían de esa ambición y debilidad a la vez de los gobernantes de Roma, que les gustaban las guerras, decían esto es algo especial para involucrar a los cristianos. Cuando Josefo habla de las guerras, se refiere a las guerras internas, totalmente internas.
es que era una envidia constante de todo el tiempo, cada segundo, a los hijos de Dios. Y entonces, por esta razón, buscaban cómo meter a los cristianos en serios problemas. Más adelante el Señor les dice, no os alarméis, deben estar atentos a las guerras y otro énfasis y a los rumores de guerras. Vamos al versículo 7. Pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares y todo esto, verso 8, será principio de dolores. Fíjense que ahora vamos a este anuncio que Jesús hace, a esta profecía. Siempre la humanidad ha sufrido la presencia de pestes, ha sufrido hambres, ha sufrido terremotos en diferentes lugares, siempre. Pero en esta ocasión, las cosas van diferentes. En esta ocasión, las pestes ya no se van a localizar en determinados territorios o países. Serán pestes en forma global. Las hambres o hambrunas estarán presentes en forma global. Los terremotos igual no serán localizados en determinados pueblos o países, sino que van a ser en forma global. Vean qué grave que es todo esto. Cuando se nos habla de, ¿habrá acaso nación que tenga tanto poder y que tenga tantos recursos como para venir en respaldo del resto de las naciones del mundo que van a estar bajo la sombra de las pestes, de las hambrunas, de los terremotos y tantas otras cosas, eventos que van a suceder? Será principio de dolores. Principio de dolores. A mí me parece que cuando Jesús hablaba con sus discípulos de esta manera, me parece, o me imagino yo, ver a Jesús un poquito turbado, porque el anuncio que está dando no es nada bonito, no es nada agradable. Y todo esto que va a suceder, dice el Señor, será principio de dolores. La humanidad va a sufrir como nunca antes había sufrido. Yo me pongo a observar en estos días, meditando, viendo noticias, escuchando comentarios de unos, de otros, todo relacionado a esta pandemia. Y me pongo a observar cómo gran cantidad de naciones del mundo están abocadas a tiempo completo, día y noche, para atajar, detener el avance de esa epidemia. Una sola. Ahora le llamamos pandemia. Una sola pandemia está azotando al mundo. Los gobernantes del mundo están trabajando a tiempo completo para detener el avance de esa pandemia. Solo una. El Señor Jesucristo menciona varias. Al punto que la humanidad va a comenzar a sufrir otro tipo de experiencias
como la desesperación, como el miedo, como el pánico, como el descontrol. Las autoridades en alguna medida van a perder el rol de trabajo. Los empresarios, los que manejan los dineros, van a llegar a un punto que no ven el sol claro. Los gobiernos no tendrán apoyo de sus amigos gobiernos de otros países porque la situación está llegando a un punto límite. El mundo está sufriendo un caos tremendo. Y yo pongo aquí un pensamiento. De repente me saltó y yo digo, nos están moviendo el piso. Y qué sacudida nos están dando. A todos nos están moviendo el piso. Y el Señor Jesucristo presenta esta figura en una forma muy llena de amor, de comprensión. Y escuche lo que dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, sigue Jesucristo hablando, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Palabras del Señor Jesucristo, conmovido, está frente a la rebeldía del ser humano. Verso 11. Los enemigos del Señor y de su evangelio, otra vez, los falsos profetas, los falsos maestros, oportunistas, abusadores, violadores de la ley en su relación con Dios. Versos 12 y 13. El creyente debe estar bien definido en su relación con Dios. ¿Sabe una cosa? Cuando estas cosas se presenten, los cristianos van a sufrir, porque muchos falsos maestros, perdonen la insistencia de pronunciar a los falsos maestros, a los falsos cristos, a los falsos profetas, perdonen la insistencia, pero es que Jesucristo lo está haciendo y está haciendo un énfasis francamente tremendo, como que para que el pueblo de Dios abra su mente y abra su corazón y le ponga atención a esto y se agarre del Señor y comience a predicar el evangelio con tanto amor, con tanto cariño, como lo ha venido haciendo en otras oportunidades. Decíamos que es algo así como una sacudida, como un intenso dolor a la conciencia. Luego la fe de muchos parecerá desvanecerse y solo los seguidores de Cristo, los fieles, podrán soportar tan duras pruebas que vendrán. Por eso dice en Mateo, el texto dice,
y para muchos el amor se va enfriando. Y llegamos al verso 14. Y será predicado este evangelio a todas las naciones. Y después vendrá el fin. El fin no va a llegar todavía, hasta que se cumplan todas estas profecías, capítulo 24 hasta el verso 13, verso 14, hasta que sea predicado este evangelio a todas las naciones. Damos gracias a Dios por tantos misioneros que hoy tenemos en el mundo. Matrimonios misioneros, predicando, educando, enseñando. Pastores, evangelistas, maestros, líderes cristianos, empresarios cristianos, financistas cristianos, profesores cristianos, políticos cristianos. Qué hermoso es ver a todo ese ejército de siervos de Dios predicando el evangelio. Y lo están haciendo con tanto amor. Y a la par les ponemos a ellos esa enorme cantidad de iglesias, grupos de creyentes que se reúnen a orar, que se reúnen a estudiar, a conseguir fondos, a conseguir recursos para mandar pastores y misioneros a predicar. Y será predicado este evangelio a todas las naciones. Es el evangelio del Señor Jesucristo. Es la única receta que el mundo necesita y que le hace falta. Es la única enseñanza de abrir el corazón y la mente de las gentes para que vengan al conocimiento de la palabra de Dios. Es tan rica la oportunidad que la iglesia tiene para cumplir con esta gran comisión de llevar el evangelio a todas las naciones. Estamos cumpliendo con una serie de estudios basados en Apocalipsis capítulo 2 sobre cómo fueron aquellas iglesias del Asia Menor. 7 iglesias, 7 grupos de creyentes, de hombres y de mujeres, de familias enteras que entregaron sus vidas al Señor. Y que algunas de las iglesias que se mencionan ahí cumplieron con su trabajo. Otras hicieron el trabajo con un poquito de desgano, sin entusiasmo. Otras dejaron que la idolatría se metiera al seno de la congregación. Y otras permitieron que el paganismo dominara. Y otras abrieron las puertas a la vida mundana, al orgullo, a la vanidad. Estudiando esas 7 iglesias, solo hay una que recibe el calificativo de fiel. Iglesia fiel. Qué hermoso es poder estudiar la vida de estas congregaciones y decir, Señor, yo formo parte de una congregación. Yo formo parte de la Iglesia Bautista de Guadalupe. Ayúdame. Y quiero ser fiel a ti. Y quiero que mis hermanos todos en grupo seamos fieles a tu palabra, a tu enseñanza. Y que por todos los medios busquemos todas las formas para predicar tu palabra.
y será predicado este evangelio a todas las naciones. Y después vendrá el fin. Dios bendiga a cada uno de ustedes, estimados hermanos. Conectémonos constantemente por medio de las oraciones. Mantengamos comunicación física por medio de teléfono y otros medios que la tecnología pone al alcance. Y estemos en constante confianza con el Señor Jesucristo. Desde luego, esta crisis va a pasar, está pasando, pero no se olviden, nos están moviendo el piso. A la iglesia para que tome acciones, a los gobiernos, a las instituciones, a los países, para que busquen a Dios. Nos están moviendo el piso. Dios bendiga a cada uno de ustedes allá en sus hogares, en estos días de reposo, de meditación, de oración y de enriquecimiento de la familia. Muchas gracias.